Entonces, si no hay medidas de mitigación en la planta o desde la importación, pues obviamente la probabilidad de sobrevivencia de ese agente biológico va a estar presente en el producto terminado y por supuesto, si es para consumo, va a entrar en exposición a una determinada población susceptible y aquí vendrán características del hospedero, ¿sí? Y del agente etiológico para que se presente el evento adverso, que sería una intoxicación por consumo de alimentos contaminados o que ésta se diera en diferentes circunstancias en la población consumidora. Por eso la importancia de nuestra aplicación de los aspectos básicos de epidemiología y de estadística para poder identificar a lo largo de todos estos nodos. Cada uno de estos significaría un nodo en nuestros árboles de escenarios y va a estar en función de lo que estemos analizando. Pero si se fijan, a lo que nos referíamos anteriormente es de que, por ejemplo, esta sobrevivencia al proceso de la materia prima en destino, no la voy a poner aquí después de huerto contaminado en el país de origen, ¿sí? Es decir, tiene que tener una orden cronológica de eventos de ocurrencia. Es un proceso, recordemos, un proceso biológico que tiene que tener incluido todas las posibilidades de ocurrencia para que evaluemos el riesgo, la estimación del riesgo de esta ocurrencia. Aquí tenemos otro ejemplo, también hipotético y muy conciso, solo de cómo se podría establecer estos árboles de escenario. Aquí nuestro factor de riesgo pues es la posible contaminación también de vegetales, en este caso de lechuga contaminada. A lo mejor podríamos estar hablando de E. coli y que podría estar involucrada con este nodo 0, este factor de inicio, donde el punto crítico a analizar es el agua de riesgo que pudiera estar contaminada con la bacteria, que esta a su vez contamine la lechuga y que esta pudiera ser detectada en la inspección, ya sea si es de importación por las autoridades sanitarias del país o si es en una planta procesadora de alimentos durante la inspección de calidad de la materia prima que se va a incorporar a la producción de alimentos. Volvemos a la parte de la sobrevivencia del proceso. Si hablamos de una lechuga que va para ensalada, pues obviamente dependiendo de lo que se haga en el proceso de la planta para producir los alimentos terminados, la posibilidad de sobrevivencia de esta E. coli en la lechuga pues sería alta. Por último tendríamos en este árbol de escenario el nodo sobre el consumo de ensaladas contaminadas por la población expuesta a este peligro, que correspondería a E. coli y que estaría vinculado con el agua de riego contaminada con la misma bacteria y que a su vez permanece en la lechuga que va a dar lugar a estas ensaladas finales que van a entrar en contacto con la población susceptible. Hablábamos de probabilidades de riesgo cualitativo o cuantitativo. Solo quiero señalar que cada uno de estos nodos a lo que se refiere es que este nodo, ¿sí?, de probabilidad de riesgo contaminada, involucraría desde el punto de vista cualitativo si este nodo, esta probabilidad es insignificante, es moderada, es baja o es alta. ¿Sí? Y así tenemos que clasificar cada uno de estos nodos y cuando hablamos de un riesgo cuantitativo, cada uno de ellos tendrá que tener un valor numérico, es decir, la probabilidad de ocurrencia desde el punto de vista estadístico, una distribución de probabilidad de que el agua de riesgo venga contaminada. ¿Sí? Ya lo veremos más adelante en el análisis de riesgo cuantitativo. Entonces, tenemos dos tipos de análisis de riesgo, cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Sin embargo, independientemente del análisis de riesgo que desarrollemos, tenemos que elaborar nuestro árbol de escenario, nuestro árbol de sucesos. Recordemos que este árbol tiene que ser un árbol en nuestra materia de interés, inocuidad de alimentos, un proceso biológico, dinámico y lógico de ocurrencia en la naturaleza. ¿Sí? Bien, si nosotros regresamos a nuestro
ejemplo anterior, ¿cómo evaluaríamos desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, cada uno de estos nodos? Aquí solo menciono algunos ejemplos muy someros de cada uno de estos nodos, de dos nodos determinados, que sería nuestro evento inicial, es decir, la importación de vegetales del país X, ¿sí? ¿Qué tendría que involucrar en este nodo? ¿Qué tendría que analizar para este nodo? Tendría que evaluar la situación sanitaria del peligro que yo identifiqué previamente en el país de origen, ¿sí? ¿Cómo son los servicios sanitarios oficiales, tanto de salud pública, de salud animal o de sanidad vegetal, en ese país de origen, para poder identificar la confiabilidad que revestiría este suceso en el impacto del nodo que vamos a analizar y, por supuesto, en el impacto final del análisis de riesgo? También involucraría las actividades de vigilancia epidemiológica que ese país está realizando sobre el peligro identificado o sobre el peligro que implica una política sanitaria en mi país o a nivel internacional, y que implicaría una posible intoxicación de personas por el consumo de alimentos contaminados. Y por supuesto, si existen análisis de riesgo previos o vinculados con el peligro identificado, ya sea en el país, en otros países, que me permitan tener una idea de cómo se comporta esta situación en el vegetal o en la planta o en el producto cárnico que vayamos a importar o a analizar. Entonces significa que para este módulo yo tendré que analizar todas estas características y, por supuesto, darles un valor ya sea cualitativo o cuantitativo para poder identificar este primer nodo, este evento inicial, con una categorización cualitativa de riesgo o cuantitativa. Otro ejemplo podría ser si sobrevive al proceso, es decir, si en este árbol de escenarios vemos que cada uno de estos nodos tendrá que ser analizado como vimos el primero, pero nos saltamos a este último para que pudiéramos considerar qué podría yo analizar en este nodo de sobrevivencia del agente etiológico al proceso. Si estamos hablando de que voy a importar un determinado vegetal que va a venir de un país con ciertas condiciones sanitarias, servicios sanitarios oficiales, con presencia o ausencia de vigilancia epidemiológica adecuada para este peligro identificado, si hay evidencia de análisis de riesgo o tendría que hacerla yo. Es decir, todas las características vamos a ver cómo aplicaría para este nodo. Ahora, si nos vamos a este nodo, donde vamos a evaluar la sobrevivencia del agente etiológico del peligro identificado en esa materia prima, tendríamos que analizar en la planta procesadora, que sería la que ya la recibió, si este factor de riesgo, si este nodo va a afectar y qué tanto va a tener el impacto en que se presente el evento adverso, el brote, la contaminación de alimentos que entre en contacto con la población expuesta a este riesgo y la presencia de una ETA. Entonces, si analizamos este nodo, entre otros aspectos, no son los únicos, pero entre otros, solamente para ejemplificar, tendríamos que considerar si esa materia prima de origen sufre un proceso de lavado que pudiera reducir o mitigar el riesgo de que el producto terminado pudiera llevar el agente etiológico, el peligro identificado. Si hay un proceso de refrigeración que si bien puede ser aquí benéfico o contraproducente. ¿Por qué? Porque si yo llevo un proceso de lavado y con ese lavado eliminé el agente patógeno, o por lo menos lo reduje en cantidades significativas, la refrigeración me va a permitir mantener a ese agente controlado. Pero por otro lado, si no hay ningún proceso de lavado, de desinfección, etcétera, y la materia prima directamente entra en refrigeración, esta va a mantener la misma carga, ¿sí?, del agente patógeno desde la importación hasta su proceso, es decir, le va a permitir mantenerse vivo en refrigeración. Y si ese producto es sometido a un proceso de cocción,
pues por supuesto que lo voy a eliminar. Aunque haya tenido fallas en mi lavado o en mi refrigeración, el proceso de cocción lo va a eliminar. Pero ¿qué ocurre si ese producto no es cocido y va crudo o semi-procesado? Entonces el riesgo se va a incrementar y por supuesto el siguiente nódulo, la exposición de este producto, este alimento contaminado, pues va a ser altamente significativa para producir una ETA. Ahora, si hablamos de un análisis de riesgo cuantitativo, ya decíamos que habría que, para cada uno de los nodos, establecer las variables que tengo que analizar para cada uno de ellos para categorizarlas desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. Si hablábamos de cualitativo, decíamos que la calificación que otorgaríamos a cada nodo podría ir desde insignificante hasta alta, ¿sí? Mientras que si es un análisis de riesgo cuantitativo, sería un valor numérico, donde la probabilidad es numérica, no cualitativa, como lo señalábamos en estas variables, ¿sí? Pero supongamos que esta es una evaluación cualitativa. Ya dijimos que habrá que analizar las variables para cada nodo que sean consideradas, donde tenemos que interpretar que este va a ser un proceso biológico dinámico de ocurrencia en la naturaleza y que tiene que tener una lógica y que vamos a involucrar nodos que sean significativos en este proceso de ocurrencia del evento adverso, no aquellos que tendrán poco impacto, ¿sí? Pero bien, si el análisis cualitativo, ya vimos aquí esos ejemplos de cómo desglosar cada uno de estos nodos, entre otros factores a analizar, pero cada uno de ellos a su vez. Por último, en esta diapositiva podemos identificar o concluir que un árbol de escenario es un proceso biológico dinámico que va a ocurrir en la naturaleza. Por lo tanto, su estructura tiene que ser en ese concepto, basado en un proceso dinámico de ocurrencia biológica en la naturaleza, que sea congruente con todas las etapas de presentación de nuestro árbol y que incluya aquellos nodos, aquellas variables que sean significativas para causar el evento adverso. Independientemente que este árbol de escenario cumpla la finalidad de un análisis de riesgo cualitativo o cuantitativo, deberá ser evaluado, como ya habíamos dicho, en función de todos sus factores o variables para cada uno de estos nodos. Ahora, estas variables de cada uno de los nodos identificados tendrán que ser calificados cada nodo desde el punto de vista cualitativo como insignificante, bajo, moderado, alto, etcétera, y que por lo tanto podrá ser aplicado en base a un diagrama, a un cuadro, a una matriz de riesgo cualitativo, pero basado en esta calificación numérica que no es una calificación cuantitativa, no confundir esa parte, de tal forma que podamos definir al final que en base a estos resultados, si el valor de este primer nodo cayera aquí en 4 o cayera en 6, ¿sí?, implicaría que este riesgo es insignificante, ¿sí? Si este valor de estos nodos cayera aquí en 12, significaría que este nodo tendría un riesgo alto de ocurrencia, seguimos hablando desde el punto de vista cualitativo.